El tema que vamos a tratar es acerca de lo que es el proyecto final de ciclo, en el cual va encabezado con lo que es el artículo número 11, numeral 6, en la cual detalla sobre lo que son los derechos. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles e interdependientemente, al igual lo que es la jerarquía. Como conclusión tenemos que la Constitución del año 1998, las fuentes de derechos son lo que es la Constitución, los instrumentos internacionales y los derechos humanos y los demás derechos que se derivan en lo que es la naturaleza humana. En el año 2008 la Constitución cambió, en la cual hace más referencia y establece que no se excluirá lo que son los demás derechos derivados a lo que es la dignidad de las personas, las comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para lo que es su desenvolvimiento. Todas las personas, aquellos que son titulares o son dignados que puedan tener estos derechos son las personas, las comunidades, los pueblos, nacionalidades y colectivos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los que son los seres humanos. Estos, sin tener en cuenta sino que es la distinción humana alguna, como es lo que es la raza, lo que es la etnia, también lo que es la religión, así como también lo que es la lengua y otra condición que esto puede desencadenar. Entre los derechos humanos tenemos lo que es el derecho a la libertad y a la vida. En la vida engloba a no estar sometido a lo que es la esclavitud, a torturas, y a la libertad, esto engloba lo que es la libertad de opinión, la expresión, la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a lo que son las personas sin lo que es discriminación alguna. Las Naciones Unidas, entre los derechos universales de manera internacional, engloba de manera, en un ámbito un poco más amplio, lo que son estos tipos de derechos, en los cuales se mencionan o se encuentran los que son los derechos de carácter, lo que es civil, de carácter cultural, económico, político y social. También están establecidos estos derechos como un mecanismo para lo que es promover y proteger estos derechos para ayudar a los estados a ejercer de manera más responsable. Como marco teórico tenemos, como ya habíamos mencionado anteriormente en la introducción, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes sin distinción, tanto como es lo que es la etnia, lo que es la nacionalidad, la residencia, el sexo, el origen nacional o étnico, el color, la religión, el idioma o cualquier otra condición. Todos tenemos lo que son los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos, como ya hemos mencionado, son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales son contemplados por la ley y garantizados por ellas a través de lo que son los tratados. Los derechos internacionales de los derechos humanos establecen las obligaciones que tiene lo que es el gobierno de tomar medidas determinadas para de esta forma proteger y promover lo que son los derechos humanos y las libertades fundamentales que éste se presente de los que son los individuos o grupos. Los derechos humanos son derechos inalienables, no deben lo que son suprimirse salvo la determinación de las situaciones y según las medidas garantías o procesales. Por ejemplo, se puede lo que es restringir el derecho a la libertad si el Tribunal de Justicia dictamina, si una persona haya cometido lo que es un asesinato, este tipo de derecho va a ser un poco más restringido. Los derechos interdependientes e indivisibles, todos los derechos humanos, sean estos derechos civiles o políticos, como es lo que son los derechos a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, económicos, sociales y culturales, como lo que es el derecho al trabajo, y son indivisibles, irrenunciables e interdependientes. La indivisibilidad establece que son complementarios e inseparables. El avance de uno es el avance de los demás. La privación de estos derechos afecta muy negativamente a lo que es la población ecuatoriana o a los ciudadanos. Es decir, que la realización de cada uno de los derechos depende de los demás. En otros derechos, en otras palabras, podemos decir que los derechos interdependientes e indivisibles son complementarios. Es decir, que estos nunca pueden ser separados de los ciudadanos.
Los derechos irrenunciables. Estos derechos, las personas no pueden abandonar lo que son sus derechos que les corresponden. Esto evita que por razones económicas o políticas renuncien de manera absoluta o voluntaria o viceversa, es decir, que alguien se despoje de estos derechos. Estos derechos engloban lo que son los derechos a una atención de salud, así como también el derecho a la educación, no puede ser privatizado, tomando en cuenta también a las personas con capacidades especiales, el derecho a la esclavitud, englobado también a lo que es la expresión o a la libertad de expresión, y el derecho a la vida, englobado también a lo que esto es a la prohibición de lo que es a la pena de muerte. Los derechos de igual jerarquías, como su palabra lo indica, son derechos equitativos. Esto quiere decir que en el lugar en como esté dispuestos en la Constitución, tanto en primer lugar como en segundo lugar o al final, no implica que estos sean más importantes unos que otros. La doctrina y las normas constitucionales de todos los países de tradición occidental consideran que los derechos humanos y los derechos fundamentales deben tener la misma jerarquía desde el punto de vista de su importancia. Origen de los derechos humanos. Según los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, para establecer un marco internacional que garantice la libertad de igualdad, la paz de los individuos, evite lo que es la repetición entre tremendos hechos. El origen de los derechos humanos tiene como finalidad proteger y garantizar lo que es la integridad de las personas, y como otro punto tenemos lo que es establecer los límites del poder del Estado. Fundamentos de los derechos humanos. Hoy en día los derechos humanos se fundamentan en ser propios de la naturaleza humana, ser una exigencia moral, ser una única vía posible para reconocer la dignidad de las personas. Conclusión, tenemos que los derechos humanos son el resultado de la búsqueda de equidad entre los hombres del mundo. Su promoción nos ha llevado a vernos en forma igual, pero lamentablemente sigue habiendo formas de acción que no permiten el libre desenvolvimiento de las personas. Pero no solamente es esto, sino también es una forma de vida que se produce a la libertad de opinión, de acción, entre otras, logrando una pacífica interacción de las personas dentro de la sociedad. Los derechos humanos son importantes en el sentido de la igualdad, de oportunidades y el desarrollo, pero también implica en nosotros como hombres sepamos valorar ello y promover la diversidad, pero de manera pacífica, con verdadera justicia y un gran valor. Concluí por medio de este trabajo la importancia de los derechos humanos para la humanidad y por qué surgieron esto, ya que el hombre se había olvidado de la dignidad humana igualitaria en todo sentido. Como recomendaciones tenemos lo que son realizar campañas y estrategias para que se fomente lo que es el cumplimiento de los derechos humanos y así no existan lo que son acciones que no permitan al desenvolvimiento de la persona. Para que los derechos humanos se cumplan de manera igual de todos los seres humanos, debemos realizar acciones para que aprendamos a valorar y promover la diversidad y el cumplimiento de los mismos. Muchas gracias.